Buenas tardes. Hoy vamos a ver la primera parte del módulo 5 en lo que se refiere a la prueba pericial, o sea, aspectos que tienen que ver con las cuestiones generales de la prueba pericial y que se vinculan con la presentación jurídica de la prueba pericial. Teniendo en cuenta, no vamos a desarrollar lo que se refiere a la prueba pericial desde el punto de vista práctico, porque eso forma parte de otras asignaturas de la carrera. Sí, lo que les voy a intentar mostrar es algunas cuestiones centrales de presentación de la prueba pericial que tienen que ver con las características generales, los derechos, las obligaciones de los peritos, los deberes del perito, y cuál es la función de la prueba pericial, básicamente, o sea, el análisis jurídico de la prueba pericial, o sea, el análisis que hacen los abogados, el análisis que hace el juez de la prueba pericial, no el análisis técnico que forma parte de otras materias, de otras asignaturas, como le dije, de esta carrera. Bueno, vamos a iniciar compartiendo la pantalla y a partir de allí vamos a empezar a ver la prueba pericial propiamente dicha. Ustedes ahí, como ven, en rojo aparece el concepto de lo que es la prueba pericial. Entonces, aquella prueba en la que interviene, es decir, un especialista. Y esa especialidad se da en razón de sus conocimientos científicos, de sus conocimientos artísticos, de sus conocimientos prácticos. Pero esos conocimientos que aporta el perito son conocimientos especiales, son conocimientos que están fuera del conocimiento común de la gente y también del conocimiento jurídico de quienes ejercemos la profesión de abogado o jueces. Y a través de ese conocimiento, el perito lo que hace es informar acerca de los hechos que él ha percibido, ha deducido en algunos casos y ha encontrado cuáles han sido los efectos o las causas de esos acontecimientos, como también el perito en su trabajo hace una especie de un juicio en el que establece o determina la convicción de una conclusión o de un resultado. El concepto, como les vuelvo a repetir, hace a las cuestiones generales del trabajo del perito. Pero básicamente este trabajo del perito se completa con lo que nosotros debemos entender como las funciones del perito. Vuelvo a repetirle, cuando hablamos de el concepto de prueba pericial debemos decir claramente que es una prueba que está prevista en el Código Procesal Penal de las diversas provincias de la Argentina, en la cual se requiere la intervención de una persona especialista en función de sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos, y que ese conocimiento le permite poder ver, observar y sacar conclusiones de cuestiones que le son ajenas al conocimiento vulgar o común de las personas en general y también de los técnicos jurídicos, o sea, de los abogados en particular. Por lo tanto, podemos decir que el perito tiene como principal función o como primera función lograr hacer una reconstrucción de los hechos. O sea, el perito, como lo sostengo yo, lo que tiene es la posibilidad, a través de sus conocimientos especiales y a través de la percepción y deducción que hace de aquello que es informado por estos testigos mudos, que son los elementos a los que el perito va a llevar adelante su trabajo, le permite viajar en el tiempo. Y ese viaje en el tiempo le permite al perito presentarle al juez, fundamentalmente que es el destinatario del trabajo pericial, presentarle una reconstrucción de cómo fueron los hechos o cómo aproximadamente en lo más cercano fueron esos hechos que son objeto de análisis en el proceso civil o en el proceso penal. Por lo tanto, el perito lo que busca es establecer la existencia o inexistencia de las causas y de los efectos y de la modificación de un objeto o de un hecho.
O sea, esa es la meta, esa es la finalidad, esa es la hipótesis que el perito debe demostrar. Frente a un hecho que se le presenta, el perito debe demostrar si ese hecho ha existido o no. ¿Cuáles han sido las causas? ¿Cuáles han sido los efectos? ¿Qué modificaciones se ha provocado en el objeto para lograr cumplir con esa meta que acabo de mencionar como primera función, que es la reconstrucción de los hechos? Y el perito, que es muy asimilado a un testigo porque presta juramento igual que un testigo, debe decir verdad igual que un testigo, debe limitarse a los conocimientos que le son propios de su materia, se diferencia del testigo porque el testigo toma conocimiento de la situación porque ha estado frente a la situación a través de algunos de sus sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Pero el perito no, el perito se enfrenta ante la situación, se enfrenta ante el hecho en forma deliberada, o sea, es conducido por la orden judicial a enfrentarse ante el hecho y tener que reconstruirlo al hecho y explicarlo al hecho y explicar, vuelvo a repetir, cuáles han sido las causas de ese hecho y cuáles han sido los efectos o las modificaciones que se han producido a consecuencia de ese obrar humano. Por lo tanto, el perito tiene una amplitud en su conocimiento que le permite poder explicar el pasado, poder entender el presente, o sea, en la situación en la que se encuentran las cosas actualmente, y poder presumir qué es lo que sucederá en el futuro. O sea, supongamos, si yo recurro a un perito médico, por ejemplo, me podrá explicar cuáles han sido las heridas que una persona tuvo, cuál es la situación actual de curación de esa herida y qué perspectivas o posibilidades tiene en el futuro de lograr reducir la incapacidad que hoy tiene y en qué condiciones él cree que puede llegar a quedar la situación. Otro perito podrá analizar una pericia específicamente vinculada a la caligrafía, a la documentología, a la pericia accidentológica, determinar qué es lo que pasó, cuál es la situación real de los daños que hoy tienen los vehículos y determinar qué costo puede tener la reparación de esos daños. Supongamos que eso sea lo que se le pida al perito. En definitiva, el perito va a prestar una declaración, pero no una declaración basada en lo que él ha percibido a través de su sentido, sino una declaración que está estrictamente direccionada a sus conocimientos científicos o a sus conocimientos artísticos o a sus conocimientos técnicos, que ha obtenido esa percepción, esa deducción a través de lo que los hechos lo han inducido, o sea, a través de lo que ha podido tomar en contacto con los hechos, con los testigos de la causa, con los elementos que se le han aportado, con la planimetría o la fotografía que se le ha brindado para tener todos los elementos y poder lograr de alguna manera realizar una operación que se llama operación valorativa, o sea, darle valor a cada uno de esos elementos y poder elegir cuáles de esos elementos le sirve y cuáles de esos elementos no le sirve para poder llevar adelante la conclusión que se le pide o que se le exige al perito a consecuencia de su hipótesis, o sea, de la pregunta, de lo que se le pide que explique, ya sea si es que ha habido una falsificación de firma, una adulteración de un documento o una falsificación del documento, un testado, o que explique una pericia accidentológica, o que explique una pericia balística, o en el caso de los peritos profesionales, o sea, el perito médico que explique la situación médica o la situación forense de la víctima. Pero fundamentalmente esa función primera que hemos dicho que es reconstruir el hecho a través de todo esto que les acabo de mencionar, el perito tiene una función
central en la audiencia judicial, que no se va a limitar solo a suministrar pautas de valoración para que el juez resuelva, sino que el perito debe demostrarle al magistrado y verificar ante el magistrado la existencia o no del hecho que le fue sometido a su conocimiento con pautas claras, precisas. O sea, el perito debe mostrar a través de todo su trabajo y verificar a través de su habilidad técnica si es que ese hecho existió, no existió, si hubo una modificación, si hubo causas, si hubo efectos, cuáles fueron. O sea, no puede limitarse solo a exponer sus conclusiones, que sería una pauta valorativa sobre si existió o no algo. Como por ejemplo, el perito no puede ir y decir solamente que la firma se corresponde a la mano caligráfica. Eso es una pauta valorativa, sino que debe explicar por qué se corresponde, cuáles han sido los mecanismos que ha utilizado y cuáles han sido las grafías de las que ha obtenido, de las que ha verificado que se corresponde o no a esa mano caligráfica, por ejemplo. En función de todo esto que les acabo de mencionar, surgen para el perito, a lo largo de su participación en la etapa probatoria o durante el proceso, en el proceso penal, una serie de obligaciones que él no puede eludir, que no puede dejar de tenerse en cuenta y que son fundamentales para que se desarrolle la actividad pericial. Sin duda que la obligación del perito están aquellas que conforman esos requisitos indispensables para que el informe pericial goce de dos valores: el valor de veracidad y el valor de fundamentación suficiente. Para lograr la veracidad y lograr la fundamentación suficiente, el perito debe demostrar y verificar. Pero a la vez, esa demostración y esa verificación, el perito debe cumplir a lo largo de su intervención en el proceso civil o en el proceso penal una serie de obligaciones que le han sido impuestas como tal. En el caso, por ejemplo, del proceso civil o del proceso penal, cuando en el proceso penal el Ministerio Público Fiscal no cuenta con un perito especializado, o cuando nos encontramos frente a un juicio que se llama de acción privada, donde no está interviniendo el fiscal y se pide o se pretende una prueba pericial, la primera obligación que tiene el perito es asumir el cargo. Esta obligación de asumir el cargo, que es una obligación legal y formal del perito, también la tiene en el proceso civil, cuando es sorteado de la lista de peritos inscritos en las Cortes Supremas. Al momento en que es sorteado y que sale su nombre, el perito tiene una obligación. La primera y esencial obligación, que si bien es formal, pero también es legal, es esta de asumir el cargo. O sea, el perito debe presentarse ante el juez, presentarse ante las partes y decir que él va a realizar la prueba pericial, salvo el caso de que el perito pueda sostener que existe alguna de las causales de excusación previstas para los magistrados que le sean aplicables a él. O sea, ya sea que él sea amigo, enemigo, acreedor, deudor o tenga relaciones familiares o personales con alguna de las partes. Si no hay ninguna de esas causales, que son las causales de excusación o recusación de los magistrados, el perito debe asumir el cargo porque fue elegido para esa misión, para ese trabajo. Una vez que el perito asume el cargo, otra obligación también formal del perito, pero a todas estas dos obligaciones que hemos mencionado,
tiene una función, la función de respetar las garantías constitucionales que hemos visto al comienzo de la materia, o sea, las garantías del debido proceso, la garantía del derecho de defensa en juicio, o sea, que las partes puedan cuestionar al perito si así lo consideran. Y la segunda garantía que yo les voy a mencionar, que es posicionarse y prestar juramento. ¿Qué es esto de posicionarse y prestar juramento? Es una condición que el perito debe hacer de manera material. O sea, primero es prestar juramento, o sea, prestar juramento de decir verdad en el momento en que el juez así lo requiera. Y el juramento de practicar la prueba pericial y posicionarse en el cargo, o sea, tomar el cargo de perito y asumir la responsabilidad que eso implica. O sea, si no cumple con estos dos requisitos, o sea, prestar el juramento, por un lado, y el de tomar la posición del cargo, el de hacerse parte de la prueba pericial, la prueba obviamente podrá ser anulada, o sea, podrá ser viciada de nulidad, para que sea más claro. ¿Por qué? Porque el perito no ha prestado el juramento de decir verdad, o porque el perito, aún habiendo prestado el juramento, nunca tomó la pericia, o sea, nunca empezó a realizarla la pericia, o la realizó sin los debidos recaudos legales, que es poner en conocimiento a las partes del día, la fecha, el lugar, el modo, la manera en que se iba a llevar adelante la prueba pericial. Estos requisitos, sin duda, que tienen una finalidad importante, como le decía, y no debemos olvidar, ¿no? Es la finalidad de asegurar el cumplimiento de las garantías constitucionales y de alguna manera darle seriedad al trabajo pericial, que después deberá ser rendido en una audiencia pública ante el juez y ante las partes. Si bien, como dije, esto es una obligación formal, es una obligación de la cual están eximidos a aquellos peritos que forman parte del staff oficial del Estado. O sea, por ejemplo, que el perito sea un policía de la división criminalística, que el perito sea de alguna institución pública del Estado, o que el perito sea, en el caso de Tucumán, del equipo de investigación científica del Ministerio Público Fiscal, que ya han tomado o ya han prestado juramento antes de iniciar esta pericia, en el momento en que han asumido el trabajo, el cargo en esas instituciones, han prestado el debido juramento. Por lo tanto, no es necesario ya que presten un nuevo juramento, pero sí este juramento y esta posicionarse en el cargo es una obligación de cualquier perito que no forme parte de estos staff de instituciones que tiene el Estado o el Ministerio Público Fiscal en particular. La tercera obligación, que también es una obligación formal, es la de comparecer ante el juez. Ahí ustedes la tienen marcada. Esto de comparecer ante el juez significa que el perito, una vez que se posiciona, una vez que asume el cargo y que presta el juramento, o sea, todo esas tres obligaciones juntas de alguna manera, lo pone al perito bajo las órdenes del juez. Y por lo tanto es indispensable que el perito se presente a rendir y explicar su trabajo pericial cuando el juez así lo requiera, ya sea en una audiencia o ya sea de manera privada, pero si en el caso, por ejemplo, el perito tuviera que realizar la prueba y no la ha realizado en tiempo y forma y el juez la cita, el perito debe comparecer ante el juez y dar las explicaciones, los motivos, las razones de la falta de presentación del dictamen pericial. Se sostiene que el comparecer ante el juez significa que el perito está a disposición del tribunal, está sometido al juez y este es el que le va a exigir la presencia y a la vez el que le va a exigir que cumpla con todas las formalidades que establece el Código de Procedimiento para llevar adelante la prueba pericial. La cuarta obligación que tiene el perito y que yo ahora quiero destacar, ya no es una obligación meramente formal,
que puede estar, que de hecho no requiere una actividad extrema del perito, pero sí es una obligación material e importantísima en el trabajo de la prueba pericial, que es practicar personalmente las operaciones periciales. O sea, ¿esto qué significa? Es un elemento esencial de la prueba pericial. El perito no puede hacer que otro perito haga la prueba por él. El perito puede hacerse asesorar por otros peritos, puede estar acompañado por un equipo de trabajo que él tiene, un especialista en fotografía, en planimetría, en química, en física, en distintos aspectos, pero él tiene que ser el director de ese equipo. Él tiene que asumir el trabajo y las operaciones de manera personal. ¿Por qué? Porque es el único que va a ir ante la audiencia a dar los fundamentos, las explicaciones de por qué se ha llegado a determinada conclusión, por qué se ha verificado o no se ha verificado el hecho. Eso no puede delegarlo el perito en ningún otro actor, en ningún otro especialista, en ningún otro perito para que realice la prueba pericial. Porque los elementos de conocimiento que se adquieren durante el trabajo de la prueba pericial solamente lo puede saber aquel que la realizó la prueba pericial y la puede explicar solo el que la realizó la prueba pericial. Hay elementos, hay indicios, hay cuestiones muy puntuales que evidentemente escapan a el común de la gente, al común de los magistrados, y que el perito la puede percibir, pero solamente la va a poder percibir si él realiza personalmente el trabajo. Por lo tanto, está prohibido que cualquier tercera persona, cualquier otro perito, por más experto que sea, si no ha sido presentado, si no ha jurado, ha asumido el cargo y se ha posicionado en el trabajo, pueda realizar cualquier operación técnica que le permita el desarrollo de la prueba pericial o que pueda presentarse ante el tribunal a dar explicaciones o conclusiones. Si esto no sucede, o sea, si el perito no cumple con esta obligación material y esencial de la prueba pericial, obviamente la prueba va a ser nula, porque va a carecer de algo fundamental, que es la expresión del conocimiento técnico científico de manera personal realizado por el propio perito en el lugar del hecho o en los elementos que le llegan a su lugar de trabajo, a su estudio, a su laboratorio, y cómo él ha ido uniendo todos esos elementos para poder reconstruir ese hecho y demostrar si ese hecho existió o no, verificar si es que eso sucedió o no. Lo que sí puede suceder es que hay una prueba pluripericial. Esto significa que la prueba tenga una magnitud o complejidad tan grande que requiere un equipo de peritos que trabajen. En este caso, todos asumen la misma responsabilidad, todos deben realizar una parte de la prueba pericial y todos deben hacerlo de manera personal. Y todos deberán comparecer en la audiencia correspondiente a dar las explicaciones de la parte del trabajo que le ha correspondido realizar. Ese es un trabajo pluripericial, o sea, donde intervienen más de un perito para analizar un hecho o analizar una situación, o analizar qué es lo que sucedió en determinada circunstancia y ante determinada situación por la complejidad del hecho, por la complejidad de la situación. O sea, por ejemplo, un perito accidentólogo, un perito médico, un perito mecánico, un ingeniero civil que puede explicar condiciones de la calzada, poder explicar condiciones de daños en el cuerpo, el perito médico, el perito mecánico dará algunas explicaciones del funcionamiento de los vehículos, pero en ese caso cada uno dentro de una prueba grande, trabajará una parte de esa prueba y asumirá por forma igual la responsabilidad por ese trabajo. Por otro lado, todo este trabajo que el perito hace
para verificar la existencia o no del hecho, para demostrar la existencia o no del hecho, culmina en el dictamen. Lo que se ve del trabajo pericial es la punta del iceberg, o sea, el dictamen. Y una de las condiciones que se le pide al perito es que ese dictamen esté debidamente fundado. ¿Qué significa esto? Que el dictamen se sustente por sí solo en pautas objetivas y en criterios científicos, no en pautas subjetivas o en apreciaciones o valoraciones personales del perito. Esa es la fundamentación que debe tener el dictamen, porque luego ese dictamen, de acuerdo a los nuevos códigos de procedimiento que tienen las diversas provincias de la Argentina, debe ser rendido, debe ser defendido en una audiencia oral y pública, explicando por qué ha llegado a esos fundamentos, cuáles han sido las pautas objetivas en las que se ha basado, o cuáles han sido los criterios científicos que ha utilizado y cuáles han sido los que ha descartado y por qué lo ha descartado. O sea, en eso consiste esta obligación de dar un debido fundamento del dictamen pericial que de alguna manera le va a permitir a la parte contraria o a la propia parte que pidió la prueba pericial hacer un análisis pormenorizado del trabajo del perito, y también en el caso de que fuera necesario, eso va a permitir la realización de una nueva prueba pericial o del análisis de esa prueba pericial si es que la prueba es cuestionada o es dudosa a través del seguimiento de los pasos que ha realizado el perito. Y por último, como todo profesional que actúa en el ámbito del derecho, al perito también se le exige lo mismo que se le exige al juez y que se le exige a los abogados, que es el guardar secreto profesional de su actividad. O sea, el perito debe conservar para sí aquella información que obtenga en el curso de su investigación y que pueda de alguna manera poner en una situación de riesgo a la parte por la que fue contratada. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy la prueba pericial en el proceso penal, por ejemplo, la puede realizar un perito del Ministerio Público Fiscal y también un perito de la defensa, el perito debe tener un conocimiento por parte de la persona que es imputada de aquellos datos que son esenciales para la realización de la prueba pericial. Y si esos datos que el perito obtiene pueden poner en riesgo la situación de la persona, el perito debe guardar el secreto profesional. Y también debe guardar el secreto profesional de su trabajo hasta ser rendido ante el juez. Porque en el caso de que no lo haga, en el caso de que ventile conocimientos propios del secreto profesional, más allá de ser sancionado el perito por el tribunal, cualquiera de las partes podrá plantear la ilicitud de la prueba pericial y por lo tanto pedir la exclusión probatoria, o sea, quitarle valor probatorio a la prueba pericial, sacarla del proceso. ¿Me entiendes? Frente a a estas obligaciones que tiene el perito, también tiene el perito, ya vamos a analizar los deberes, vamos a pasar a los derechos. También tiene una serie de derechos, como si fuera la otra cara de la misma moneda, que es la prueba pericial. Y básicamente el perito tiene dos derechos esenciales y centrales. El primero es el denominado derecho a que se le paguen los anticipos de gastos. Los anticipos de gastos son, en definitiva, aquellos emolumentos que el perito necesita para poder llevar adelante la realización de la prueba pericial. Este anticipo de gasto, el perito lo va a tener que solicitar a las partes que ha pedido la prueba en el término de 3 días desde que asumió el cargo, deberá requerir el anticipo de gastos si así lo considera. Este anticipo de gastos, quiero aclararle, no tiene una estimación, va a depender de la complejidad de la pericia, de la dificultad, va a comprender también la exigencia que del perito se le pida o se le requiera. O sea, el valor en definitiva de lo que se llama el anticipo de gasto va a recaer
en función del análisis que el perito haga de lo que se le ha pedido que realice. Si lo que se le ha pedido que realice requiere, por ejemplo, que el perito se traslade a otro lugar, que el perito necesite elementos especiales que deberá comprar o alquilar, son gastos extraordinarios. ¿Mm? Si a la vez el perito no se tiene que trasladar a ningún lado, ni comprar ningún elemento especial, los gastos serán ordinarios, o sea, serán de menor costo. O si el perito no se tiene que trasladar, pero requiere reactivos especiales, también eso va a incrementar los gastos de la pericia. El pago de ese gasto siempre va a estar a cargo, o sea, es obligación de quien ha pedido la prueba pericial. Y que si no enfrenta esos pagos, la prueba pericial, por pedido de la otra parte o por pedido del propio perito, puede caer y por lo tanto no realizarse la prueba pericial. Es lo que se dice la caducidad de la prueba. O sea, el incumplimiento de algunas partes de lo que se llaman los gastos de pericia. Si bien los códigos permiten o establecen que el perito puede y debe hacer una rendición de cuenta minuciosa de los gastos que se le han, que ha tenido que enfrentar para la realización de la prueba, en la mayoría de los casos eso no sucede. O sea, las partes creen y entienden en los gastos que ha incurrido el perito y que en definitiva son gastos propios de la prueba pericial y por lo tanto no piden una rendición de cuenta minuciosa como lo establece el código como una posibilidad en el caso de que así lo requiera. Y el segundo derecho que tiene el perito, como todo profesional que interviene en un proceso o como todo profesional que interviene en cualquier actividad, es el derecho a que se les regulen los honorarios por el trabajo que se ha realizado. Este derecho surge, este derecho a pedir honorarios surge desde el mismo instante en que el perito asume el cargo. Cuando el perito asume el cargo, allí se empiezan a generar el derecho a que el perito pueda exigir el pago de los honorarios por el trabajo o por el tiempo en el que él ha intervenido en la prueba pericial, porque puede suceder que la parte no pague, que la parte desista de la prueba pericial y la pericia caiga, o que la parte no haga el aporte de anticipo de gasto y la pericia caiga. Lo mismo, el perito tiene el derecho a exigir la regulación y el pago de los honorarios. No hay un monto básico para tomar, en general siempre se toma en cuenta para regular los honorarios la naturaleza de la prueba pericial, o sea, qué tan especial es la prueba que se ha pedido, qué tan compleja es la prueba que se ha pedido, qué tan extensa, qué tanto ha sido el tiempo que se ha llevado para poder realizarla la prueba, y también la importancia que esa prueba ha tenido para resolver el conflicto al que han llegado las partes. Todos estos elementos sirven de alguna manera para valorar la prueba pericial. Por lo general, los magistrados toman, en cuanto a lo económico, el valor que establece el colegio de abogados de cada jurisdicción en el valor de la consulta escrita como el piso de lo que va a regular el trabajo del perito, el cual puede, en función de estos criterios que yo les acabo de mencionar, la naturaleza, la importancia, la complejidad, la extensión de la prueba pericial, regularlo en más o en menos según lo que considere. Y siempre la regulación de los honorarios del perito va a ir al final del proceso como la regulación de cualquier otro profesional que interviene en cualquier proceso civil o penal o administrativo en el momento en el que el juez dicta la sentencia y pondera en definitiva la eficacia valorativa de lo que le aporta la prueba pericial. Por último, para terminar esta clase, yo quiero hablar de lo que se llaman los deberes del perito.
Los deberes del perito no es una obligación del perito, ni tampoco es un derecho del perito. El deber tiene que ver con una cuestión ética, con una cuestión moral, una cuestión vinculada a la propia personalidad del perito. Y básicamente estos deberes son tres: el de veracidad, el de imparcialidad y el de actualización de los conocimientos. Si bien el de veracidad es una obligación, o sea, se encuentra dentro de las obligaciones, el perito debe decir la verdad, desde lo ético, desde lo moral, desde lo personal del perito, el perito puede no decir la verdad y manejar la realidad con su capacidad y sus conocimientos sin que nadie se dé cuenta de que no está diciendo la verdad. Pero es un deber ético, moral, que el perito no debe incurrir en falsedades en la descripción de los hechos, ni omitir elementos que puedan ser esenciales para resolver la prueba pericial. Ni tampoco el perito puede dar conclusiones que no guarden coherencia con el trabajo, que no se sustenten las conclusiones con el trabajo o con lo que se ha visto o con la experiencia que el juez tiene al ver la situación. O sea, el perito debe intentar, desde lo moral, desde lo personal, desde lo ético, exponer en el dictamen pericial y después en la audiencia propiamente dicha, donde desarrolla ese dictamen pericial, una cierta lealtad de trabajo con respecto a quienes lo van a escuchar y a quienes en definitiva van a valorar ese trabajo, que es el magistrado por un lado y fundamentalmente, y por el otro las partes. Otro deber que tiene el perito es lo que se llama la imparcialidad, o sea, un deber de imparcialidad. O sea, el perito, en general, debe intentar ser un tercero, una especie de un tercero ajeno a las partes. No ajeno en el sentido de ser un tercero aséptico, porque en definitiva, si la defensa lo contrata, va a formar parte de la estrategia de la defensa. O sea, hay un interés de la defensa y del perito en demostrar determinada situación. Y si la fiscalía lo coloca, el perito también va a tener un interés en demostrar la hipótesis y en sostener la hipótesis que el fiscal por el cual el fiscal lo ha convocado. Pero cuando se habla de imparcialidad, se sostiene básicamente en que el perito no debe emitir conceptos ni apreciaciones subjetivas, valorativas desde lo personal. O sea, no puede hablar del delincuente, no puede hablar del malviviente, no puede dar una opinión diciendo yo hubiera hecho otra cosa, eso no lo hubiera hecho así, no puede emitir opiniones subjetivas. El perito va a tener intereses, obviamente que sí, pero no puede, en función de sostener esos intereses, emitir una valoración subjetiva de una actuación por parte del demandado, del imputado, del demandante o de la víctima. El perito debe tener una relación con la parte, pero de conformidad con lo que establecen los códigos de procedimiento. O sea, se pide que el perito no sea amigo de la parte, que no sea enemigo, que no sea deudor ni sea acreedor, como ya hemos dicho anteriormente, al momento de asumir el cargo, el perito, que es un derecho, una obligación. Pero básicamente, cuando hablamos de acá de la imparcialidad, lo estamos viendo desde el concepto moral y ético de la imparcialidad. O sea, el perito puede mentir, pero lo ideal es que el perito no lo mienta, lo ideal es que el perito no tenga una relación de cercanía con ninguna de las partes por ningún motivo. O sea, si por alguna razón se puede comprobar que el perito ha incurrido en parcialidad, en su apreciación o en subjetividades, obviamente esto va a ser motivo de que la otra parte pida la recusación del perito, o sea, la exclusión del perito de la prueba o la exclusión probatoria o el pedido que se haga una nueva prueba pericial, cualquiera de esas alternativas. Y por último, tenemos también lo que se llama la actualización de conocimiento. Cuando hablamos de la actualización de conocimiento, es un deber
también es un deber ético, también es un deber moral. O sea, nadie está obligado a seguir estudiando una vez que se ha recibido, pero sí corresponde mejorar el conocimiento, ayornarlo a los avances técnicos, científicos, informáticos, para poder explicar, porque muchas veces en una prueba pericial hay procedimientos nuevos, equipamiento nuevo, y si el perito no los conoce, su prueba pericial puede estar muy bien hecha, pero sin duda va a estar discutida y va a caer el valor de la prueba pericial si la otra parte le dice, ¿por qué no utilizó tal o cual instrumento? ¿O por qué no utilizó tal o cual procedimiento? Usted lo conoce ese procedimiento, o sea, el perito debe conocer eso. Y generalmente eso se conoce con actualización de conocimiento, yendo a cursos, congresos, jornadas, que de alguna manera le va a permitir al perito poder decir, sí, yo lo conozco, yo lo he probado y ese sistema no funciona, o en este caso puntual que estoy analizando, preferiblemente la utilización de este sistema o de este procedimiento por tal y tal razón, y descarto este otro procedimiento por tal y tal razón. O sea, lo que debe buscar el perito es imbuirse, es lograr mucha información a través de diversas fuentes científicas para que su prueba pericial sea mejor sostenida, no solo en el dictamen, sino y sobre todo en la audiencia oral, donde el perito se va a poder explayar sobre conocimientos específicos que tiene y procedimientos novedosos que existen para explicar las razones por qué lo eligió, por qué lo descartó. O sea, de alguna manera la actualización de conocimiento pone al perito en una situación de la posibilidad de manejo de una ilimitada cantidad de datos, ¿sí?, que de alguna manera le van a permitir recolectar mejor los datos del hecho y poder trabajar mejor con su intuición o con su percepción y poder de esa manera comprobar o verificar de alguna manera aquello que al momento de se plantea la hipótesis puede, ya generalmente el perito reconstruye eso en su cabeza y dice, esto a mí me parece que sí fue o me parece que no fue. Bueno, vamos a ver cómo. Eso se da a través de la mejora en los conocimientos técnicos y científicos que van avanzando día a día. Y es muy importante. Por eso es un deber, no es una obligación, no es un derecho, pero es una obligación ética y moral que el perito esté con conocimientos nuevos, con conocimientos precisos y con conocimientos modernos sobre el hecho. En definitiva, esto que le he planteado es lo que se llama la teoría general de la prueba pericial, o sea, los lineamientos generales de el concepto de la prueba pericial, los fundamentos, o sea, la función que tiene la prueba pericial y cuáles son los deberes que les acabo de mencionar, cuáles son las obligaciones que tiene el perito para realizar la prueba pericial y cuáles son los derechos que tiene el perito para realizar la prueba pericial. En un segundo video de este mismo módulo, vamos a ver ya propiamente dicha la prueba pericial, o mejor dicho, el dictamen pericial, las partes del dictamen, cómo debe sostenerse ese dictamen pericial, de qué manera debe realizarse ese dictamen pericial para que se pueda sostener en una audiencia, y un poco también explicar y hablar la importancia de distinguir el dictamen pericial, el trabajo pericial, del mero y simple informe técnico, y el rol, por último, vamos a concluir hablando del rol del consultor técnico. Pero eso lo dejamos para el próximo video. Muchísimas gracias y espero que les sirva para poder aclarar todas sus dudas.